Buenas noches, querido Carlos. ¿Cómo estás? A ti un saludo y a nuestro público de siempre. Bien, gracias, compañero Martín. Hermano, agradecer su aceptación, que nos haya aceptado estar aquí en el programa. Es muy importante para nosotros los trabajadores poder entender un poco lo que está pasando, ¿no? Porque hoy hemos visto, hasta ahorita, ¿no? Hay poca participación o poco lo que están entendiendo los trabajadores sobre todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Creen algunos trabajadores que no debemos involucrarnos en esto, ¿no? O no somos parte de esto, ¿no? Entonces, eso es la gran preocupación, compañero Martín. No solo las organizaciones sindicales directamente, ¿no? Está entendido dentro de esto incluso las federaciones y la confederación, ¿no? ¿No? Ha habido convocatorias y lamentablemente no ha habido una convocatoria contundente, hay que decirlo. Los que están en la calle son propiamente la población, esa gente que está cansado de tanta corrupción, ¿no? Pero parece que los trabajadores no están, compañero Martín, no están viendo que en nuestro país hay una corrupción, no están viendo que hay una conchudez por parte de estas autoridades que tenemos en el Ejecutivo como en el Legislativo, conchudamente ya quieren imponernos su posición, no solo incluso con el diálogo, sino con las armas, ¿no? Como ya han dicho, si no entienden hay que matarlos a estos delincuentes, terroristas, los llaman a todos, ¿no? Entonces, eso es preocupante que los trabajadores, compañero Martín, no entiendan, y por eso yo agradezco a este antemano que haya aceptado la invitación y nos puede explicar. Compañero Martín, para iniciar eh, este diálogo, compañero Martín, lo primero que quería que nos haga entender es eh, cómo lo ve, por qué ha iniciado todo esto, ¿no? Todas estas protestas, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que muchos compañeros no hemos visto, o sea, o no lo hemos entendido a raíz de qué se da, ¿no? Un poco todo eso, compañero Martín, nos podría hacer explicar, ¿no? ¿Qué ha pasado antes de todas estas protestas que inician? Bien, agradecerte una vez más la invitación y decir que no hay nada que agradecer. Deber participar en cuanto tribuna se nos convoque para poder explicar, opinar, contribuir con. Esbirros de los medios de comunicación, no puedo llamarlos de otra manera, porque un medio de comunicación que existe solamente para mentir, para distorsionar, para no contar la realidad tal y como ocurre, entonces es un medio de comunicación que forma parte de, digamos, los elementos de la oposición, ¿no? De la oposición al pueblo, de la oposición al estado de rabia popular, de ira frente a la postergación de los temas que tanto preocupan a nuestro pueblo en su conjunto, ¿no? Carlos, me dicen por aquí que no se está escuchando. No, sí, sí, hay un pequeño problema. Ya se está escuchando. Sí, se lo escucha, compañero Martín. Entonces continuamos. Sí, sí, compañero Martín. Bien, entonces decíamos que, digamos, en nuestro país, que ya es un país bicentenario, la mayoría de la población ha sido postergada. Eso es fundamental para entender lo que ha ocurrido ahora. Durante la guerra de independencia debió solucionarse el tema de la marginación de la mayoría de nuestro pueblo, que había sufrido durante la colonia. Más allá de algunas cosas históricas que se pueden señalar, ¿no? Algunos dicen que por qué se reclama tanto contra la época colonial si en la época del Estado Inca también los gobernantes incas eran opresores y abusivos contra otros grupos étnicos, ¿no? Y se puede hablar de eso durante mucho tiempo. Sobre todo ahora que está de moda una revisión de la historia de la invasión
colonial española, sobre todo impulsada por los pseudo-intelectuales de un partido de ultraderecha española que se llama Vox, muy amigo de los López Aliaga de aquí, de los Fujimori de aquí, donde dicen que en realidad la invasión española sirvió para desarrollar cultural y civilizatoriamente a nuestros pueblos, lo cual es una ofensa, ¿no? Porque estaríamos hablando solo de una forma civilizatoria, excluyendo a todas aquellas que no fueron la forma civilizatoria europea. Por supuesto, nadie plantea odiar a los españoles de esta época por algo que ocurrió hace más de 500 años. Eso sería un despropósito y una estupidez, ¿no? Disculpa la palabra. Pero eso no significa que vamos a negar la historia. Entonces, cuando se da la guerra de independencia, los proyectos que eran más integradores, como el de Tupac Amaru y Micaela Bastidas y otros, fueron derrotados, en parte porque todavía la colonia era fuerte, ¿no? Y en parte también por esas divisiones que existieron previa a la llegada de los europeos. Cuando ellos dicen, ¿no?, que la colonia no hizo daño porque los incas también maltrataban a su población, eso hay que ponerlo en pinzas, ¿no? Porque en todo caso los problemas que se dieron en América Latina, antes de ser latina, como bien les gusta llamarla así a los europeos, en nuestra América, la América andina, amazónica, caribeña, la norteamericana también, eran problemas que competían a los habitantes de ese territorio y no a influencias foráneas, ¿no? Pero además, ningún tema de violencia o de maltrato que haya podido ocurrir, y eso igual lo ponemos en tela de juicio de la historia, justifica posteriores maltratos, ¿no? Digo esto, Carlos, porque en esta nueva corriente histórica, pseudohistórica, se plantea, por ejemplo, la idea, ¿no?, de que si yo golpeo a alguien abusivamente, ¿no?, y viene otra persona y comienza a hacer lo mismo, entonces está justificada porque ya, digamos, la persona golpeada estaba acostumbrada al golpe, ¿no? Esa es una razón que no resiste ningún criterio histórico, ni de veracidad científica, ni siquiera ético, ¿no? Entonces, más allá de eso, tenemos una población que no solucionó sus problemas en la guerra de independencia y que no fueron los pueblos originarios quienes lograron crear, más allá de grandes procesos que fracasaron, pero no llegaron a crear procesos endógenos, autónomos, ¿no?, sino que fue el sector criollo el que logra la independencia de nuestros pueblos. Muchos de los líderes de este sector criollo tuvieron buenas intenciones, pero más allá de ellos, y con la muerte de ellos me refiero a José de San Martín, a Simón Bolívar, a Mariano Moreno y otros tantos, se establecen repúblicas criollas que no tenían ningún problema en seguir comerciando con Europa y en pasar a tener relaciones de sucesión con Inglaterra y después con los Estados Unidos, y que no tuvieron ningún problema en continuar manteniendo en relación de servidumbre a nuestros pueblos originarios, y que no tuvieron ningún problema en continuar con la esclavitud de los afrodescendientes. Entonces, cuando ocurre la guerra de independencia, lo que se hace es cambiar al dominador foráneo español por el dominador autóctono, el criollo. Eso no quiere decir que todos los descendientes de los criollos fueran oligarcas o explotadores, pero sí su élite. Entonces, arribamos a una república donde los pueblos originarios y la mayoría de los peruanos, en el caso del Perú, están en absoluta relación de disparidad frente a las élites y a las castas poderosas de las oligarquías, ¿no? Bueno, pasan 200 años, ¿no? Llegamos a un momento en donde la pandemia demuestra que ese mito del crecimiento de los últimos 3 que instala, ¿no?, el discurso del neoliberalismo lo instala Fujimori, aunque algunas medidas neoliberales ya se habían ido aplicando desde el gobierno de Morales Bermúdez, ojo con esto, ¿no? Morales Bermúdez, Belaúnde y García, ¿no? Llega Fujimori, instala el discurso del neoliberalismo como un discurso ya no disimulado, sino como un discurso hegemónico. Se crea la Constitución del 93, luego del Congreso Constituyente falsamente democrático del 92, sale la Constitución del 93 y con esa Constitución se implementan todas las herramientas para vender el Estado, desmontar el Estado, el poco Estado que teníamos. Ellos hablan de que había mucho Estado, en realidad no había mucho Estado.
¿no? Y lo poco que había, porque recordemos que el Perú tenía incluso un cinturón industrial, iniciático, débil, pero un cinturón industrial. Entonces, con la constitución del Fujimorato, se destruye el cinturón industrial, se destruye la estabilidad laboral, ¿no? Se crean otras leyes laborales que golpean el derecho a huelga, logra que los sindicatos que eran poderosos se debiliten, no se fragmenten, aparezca el amarillismo en gran forma, se destruye la conciencia proletaria. En materia económica, le quitan a las comunidades campesinas el usufructo del subsuelo, ¿no? Privatizan y concesionan los recursos estratégicos y comienza la gran venta de los recursos naturales al capital transnacional. Entonces, instalado el discurso neoliberal, con la constitución neoliberal y con un gobierno, porque el neoliberalismo no puede existir sin un gobierno brutalmente represor como el de Fujimori, Montesinos y Hermosa, entonces se sucede una destrucción de las organizaciones sociales. Tú al inicio del programa hacías una reflexión, Carlos, señalando que se ha visto muy poca participación de los trabajadores en estas jornadas de lucha. Y vamos a entender hoy día por qué ocurre esto. Yo he hablado personalmente, no voy a decir con quiénes, tú conoces a muchos de ellos. He hablado con secretarios generales de sindicatos, etcétera, y todos me han seguido la corriente. Disculpa que diga una frase tan coloquial. Me han dicho, sí, compañero Martín, no se preocupe, ahí vamos a estar. No están. No los hemos visto. Puede ser que estén disfrazados, ¿no? de poste, de banca. Pues yo no me he dado cuenta porque no los he visto. No he visto tampoco documentos que saquen solidarizándose con el pueblo, siendo sindicatos, ¿no? Lo cual es un despropósito. Y discúlpame, aprovecho el programa Plusvaliando, el programa de los trabajadores, para decirle a los trabajadores sindicalizados que han sabido venir a este programa, y tú lo sabes, más de una vez hacer sus denuncias cuando tenían un pliego de reclamos. Ahora nosotros les pedimos, ¿dónde están? ¿Dónde están, hermanas y hermanos trabajadores? Cuando su pueblo los necesita más que nunca, porque se supone que los trabajadores son quienes tienen el más alto nivel de conciencia, se supone, ¿no? Entonces, porque están en una rama industrial y entienden el proceso del desarrollo del capital y la generación de riqueza y la transformación de la materia prima. Entonces, ellos saben más que nadie cómo se explota a los productores de la materia prima y cómo se explota a los trabajadores más humildes y cómo se lucha desde las patronales por destruir los sindicatos. Pero hay una razón para eso. No es que ellos sean malos, Carlos, o no es que sean traidores, ¿no? Necesariamente. Hay una razón y justamente eso iba la larga introducción que estaba haciendo y que creo que es necesaria. Entonces, luego del neoliberalismo instalado, cae Fujimori el año 2000 y se viene un gobierno de transición. Ahora todos andan locos por ahí buscando un Paniagua, ¿no? Un segundo Paniagua, ¿no? Algunos dicen chistosamente un Paniagua 2.0, ¿no? Aplicando una regla del marketing de manera bueno, graciosa, digamos, para ser bondadosos, ¿no? En primer lugar, los personajes políticos no se repiten, y en segundo lugar, no es la situación. No es la situación comparable a lo que ocurría el año 2000. Para comenzar, el Congreso es muy distinto, ¿no? Pero bueno, entonces cae Fujimori y se van a suceder diversos gobiernos. El de Toledo, que tenía gran arraigo popular en sus inicios, porque Toledo se suma a la marcha de los Cuatro Suyos. No se ha escrito todavía mucho sobre eso, pero quienes participamos en la marcha de los Cuatro Suyos podemos contar cómo la cúpula de Toledo fue cada vez más minando las bases de un programa reivindicativo de la marcha de los Cuatro Suyos, y se va a terminar, más allá de la bravura de nuestro pueblo, la marcha se va a terminar convirtiendo en una catapulta electoral para Toledo. Cuidado con eso, ¿no? Entonces Toledo sale elegido y lo que hace es neoliberalismo, o lo que él dijo en su famosa fórmula, ¿no? Fujimorismo sin Fujimori. Termina Toledo y viene García, ¿no? El segundo gobierno, y García ya abiertamente, más allá de los proclamas de escopeta de dos cañones, a lo que nos tiene acostumbradas el APRA desde hace décadas, ¿no? Comienza a hablar del pueblo, pero en la práctica aplica neoliberalismo a ultranza, ¿no? Además de actos bochornosos de corrupción, y cuando termina su gobierno García,
arriba Humala, pero recordemos que Humala casi le gana a García, y Humala fue visto por el pueblo como una carta de cambio. Y ahí viene un análisis de la situación internacional de nuestra América que hay que decir. Nuestra América estaba cambiando muchísimo bajo el liderazgo de Fidel Castro y de Hugo Chávez, y eso no se puede negar, no se les puede quitar eso, ¿no? Y sobre todo ese cambio se había dado en los últimos tiempos con el triunfo de Hugo Chávez a finales del siglo XX y la implantación de la Constitución Bolivariana del 99, que nacionaliza los recursos y crea varios tipos de propiedad en Venezuela. Y se usan la riqueza del petróleo, Venezuela un país poderosísimo en petróleo, para resolver los problemas de pobreza del pueblo. Y entonces Venezuela comienza a crecer y a desarrollarse, pero tiende la mano a Bolivia, tiende la mano al Ecuador, tiende la mano al Perú. Miles de peruanos se operaron los ojos en la misión Milagro. Ojalá lo recuerden, ¿no? Y agradezcan. Y así varios países, Argentina, etc. Entonces se dio una primera ola, le llamamos a esto, de progresismo en nuestra América, y parecía que Ollanta Humala era la versión peruana de ese progresismo. Por eso Hugo Chávez hizo todo para apoyarlo, Evo Morales también. Sabemos lo que ocurrió con Humala, pierde ante García, y ya en la segunda elección sus ansias de poder pudieron más que sus ansias de cumplir con lo que había prometido. Sale elegido, se quiebra, y a 6 meses de su gobierno se sucede el hecho de Conga, ¿no? Donde la famosa frase, ¿no? Agua sí, oro no, y termina oro sí, agua no. Y a balazos, ¿no? A balazos. Porque mueren 5 hermanos en Cajamarca, no lo olvidemos. 5 hermanos, muy jóvenes, por cierto. Y se continúa el neoliberalismo con Humala. Y entonces ahí, Carlos, viene la elección del 2010. Desde el 2016 no tenemos estabilidad política. No hay un año donde se haya dado calma. Entonces, en el 2016, inéditamente, la izquierda pasa a elecciones primarias, nunca habían tenido la izquierda elecciones primarias, y pasa la candidata que triunfa en las elecciones primarias, pasa a competir con el fujimorismo, con Kuczynski y otros personajes. La izquierda, uno de los sectores de izquierda, el Frente Amplio, queda en tercer lugar. Y viene el tema del primero y el segundo lugar. Por un lado, Fujimori, por el otro lado, Kuczynski. Entonces, la organización a la que pertenezco sacó una proclama diciendo que había que votar nulo. Nosotros sabíamos, ¿no?, que de una u otra manera Kuczynski se iba a imponer sobre Fujimori, pero no nos interesaba tanto eso, nos interesaba el grueso voto del sur, Arequipa, Puno, Apurímac, Ayacucho, Tacna, Moquegua, parte de Ica, que había votado por el cambio. Lo que los medios de comunicación llamaron voto antisistema, porque todo lo que no va de acuerdo a lo que ellos dicen es antisistema. Voto antisistema. Ese grueso voto, yo quisiera que se revisaran las cifras en algún momento, invito a los que nos escuchan y ven a hacerlo. Ese voto grueso no iba a votar nunca por Kuczynski, mucho menos por Keiko Fujimori. Sin embargo, ese sector de la izquierda dijo, vota PPK, no nos olvidemos. Según ellos, para frenar al fujimorismo, la famosa tesis del mal menor. Bueno, gana PPK y ya vimos lo que pasó. Se inicia una pugna interburguesa muy fuerte, pero la izquierda desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque se sumergió en el voto a PPK. Desapareció, se invisibilizó. ¿No? Es como si en un vaso de leche echáramos 3 cucharadas de azúcar blanca, lo movemos, ya no se ve el azúcar, se puede sentir el sabor, ¿no?, pero visualmente no existe, ¿no? Se ha diluido, digamos, ¿ya? Se ha diluido. Entonces la izquierda diluyó su voto, y no solamente su voto. Cuando comenzó la pugna entre el fujimorismo y el aprismo y Kuczynski, la izquierda blindó a un sector de la izquierda, blindó a Kuczynski, recordemos eso. Hay imágenes de una congresista muy pegada a la primera vicepresidenta de Kuczynski, muy preocupada por la votación de la vacancia, etcétera, ¿no? Entonces se presiona a Kuczynski, Kuczynski renuncia porque se había descubierto diversas asociaciones ilícitas para delinquir,
Hoy en día nadie habla de Kuczynski en los medios de comunicación. Yo quisiera saber dónde está Carlos, ¿no? Quisiera saber si algún oyente o no tiene el dato. Yo creía que estaba en su casa, en prisión preventiva, ¿no? En arresto domiciliario. ¿Ha habido juicio? Yo te pregunto. ¿Todo está claro respecto a los problemas de Kuczynski con el tema del agua? A nadie le importa Kuczynski. Unos dicen, es viejito, sí, puede tener la edad que tenga, pero los crímenes contra el país deben ser sancionados, o por lo menos esclarecidos, ¿no? Bueno, recordemos la guerrita que se da entre el Congreso Fujimorista y aprista contra Kuczynski. Eso termina en la renuncia de Kuczynski y sube al gobierno Vizcarra, que le cae el gobierno de la nada, ni se imaginaba, era solamente un vicepresidente. Se suponía que Kuczynski iba a tener estabilidad y Vizcarra sabía que, porque eso era una pelea interburguesa entre ricos, entre la derecha liberal y la ultraderecha del fujimorismo y el aprismo, estaban peleándose por repartirse la torta, y entonces lo que ocurre es que Vizcarra cierra el Congreso. Una medida que fue muy aplaudida, porque la población está por el cierre simbólico del Congreso, porque la población no ve diferencia entre ese Congreso que cerró Vizcarra y esta cloaca que actualmente tenemos. No ve la diferencia, porque no le importa tanto a nuestro pueblo las personas que están ahí, sino la manera de actuar. Ese Congreso fue creado como una institución en una república quebrada para traicionar los designios de nuestro pueblo. Es el Congreso que surge del modelo constitucional del 93, el Congreso neoliberal. Entonces, con honrosas excepciones de congresistas éticos, que, bueno, se pueden contar 2, 3, 5, unos 10, de repente un poquito más, pero no es mucho tampoco, ¿no? Y algunos de ellos muy dignos, por cierto, a ellos nuestro saludo. Y entonces, Vizcarra cierra el Congreso y digamos que ahí las dos derechas estaban empatadas, ¿no? Por un lado habían logrado la renuncia de Kuczynski y por otro lado se había cerrado el Congreso, estaban empatados. Entonces, recordemos que en el referéndum de Vizcarra se mediatizaron todos los clamores del pueblo y terminaron no aprobándose. Bien. Entonces llega la pandemia. Esto en historia es muy interesante, Carlos, cuando llega algo que no estaba previsto, que ni los analistas podían imaginar, porque son temas que salen de hechos fortuitos. Entonces viene la pandemia y a Vizcarra le toca ser el presidente de la pandemia, y en idas y venidas y con la oposición del fujiaprismo, que no se querían que se compraran las vacunas de países que nos ofrecían la vacuna, como Rusia, como China, como Cuba, que llega a hacer hasta 2 vacunas, y que el fujimorismo y el aprismo tienen responsabilidad histórica con los fallecidos que no llegaron a vacunarse. Atención con eso. Entonces se bloquea, el mismo Vizcarra se vacunó primero, ya sabemos, ¿no? Hay un tema de negociado y vacan a Vizcarra y sube Merino. Ese momento, Carlos, es muy importante, porque Merino es un tercer sector de la derecha. Tenemos la ultraderecha fujiaprista, la derecha liberal de los partidos tradicionales, los que antes eran el PPC, Acción Popular y otros por ahí, y un tercer sector que está en varios de estos partidos, que son cuadros de sus partidos de provincia, y que, digamos, por ser provincia, aunque sean de derecha,
tampoco les habían dado su pedazo del pastel, porque la derecha peruana, Carlos, desprecia al pueblo, pero también desprecia a sus congéneres de derecha que son de provincia. Tampoco quieren darles a ellos su pedazo del pastel. Entonces Merino se aprovechó, apoyado, recordemos, por los Acuña y otros personajes que son nuevos ricos provincianos y nuevos ricos de fortunas incalculables. Y bueno, Merino recibió un rechazo nacional. Pero tú recordarás, Carlos, a los medios de comunicación. Los medios de comunicación impulsaban la marcha contra Merino. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué los medios de comunicación impulsaban la marcha contra Merino? Por la pugna entre las dos derechas. No querían, desde la oligarquía, recordemos que los medios de comunicación del Perú están concesionados casi en su totalidad en una concentración mediática, siendo una de las grandes empresas el diario El Comercio, de los Miro Quesada, de la rancia oligarquía, ¿no? Y estos señores, pues, querían devolverle el poder a la derecha más tradicional, repartida entre dos bandos. Entonces Merino, pues, fue brevísimo y terminó saliendo, hay una situación de consenso, y arriba Sagasti, que nos dejó una deuda por la compra de las vacunas histórica, ¿no? Porque se compró las vacunas que le dio la gana a la derecha, ¿no? Al precio que no se consultó con el pueblo, y ahora tenemos por lo menos 100 años de deuda, ¿no? Entonces se hace ese endeudamiento, se convocan elecciones, y ahí es, Carlos, donde bajan la guardia. No se dieron cuenta que por andar pugnando desde 2016, 17, 18, 19, 20, y con la pandemia encima, y yo siempre repito esto, pero lo voy a repetir hasta el cansancio, nuestro país terminó con 200.000 muertos, con una población de 33 millones de habitantes, y los países que están encima de nosotros en esa lista fúnebre son países que tienen poblaciones inmensas. Brasil, Estados Unidos, la India. Y nosotros estamos en sexto lugar. ¿Qué quiere decir? Que nuestro sistema sanitario estaba quebrado. Ojo, no solamente murieron por el COVID-19, sino que como todo era COVID-19, las personas que tenían otros males no podían atenderse, se iban a morir a su casa. Males renales, males del corazón, operaciones que se postergaron. ¿Y quiénes resistieron menos? Los niños enfermos y los ancianos. Esas cifras nunca han sido mencionadas en la televisión, por supuesto. Entonces, no solamente veamos la mortandad por COVID, sino, como le llaman cruelmente, los daños colaterales en salud. Una salud absolutamente quebrada. No se dieron cuenta de eso. Y no se dieron cuenta del hambre, de la miseria. Gente que no tenía niños, que no pudieron educarse durante todo el enclaustramiento. ¿Quiénes pudieron educarse? Los que tenían laptop e internet. Tú sabes, Carlos, que nuestros pueblos del interior del país no todos acceden a internet. Tú sabes cómo es el internet en nuestro país. En este momento, en la entrevista tenemos un desfase de 3 segundos porque no hay un internet que sea igual en todo el país. Y cuando uno viaja más lejos, a las zonas altoandinas o en la Amazonía, sencillamente no puede ni usar el teléfono.
Y sin embargo tenemos neoliberalismo desde el 93, con una empresa española que vino a dar servicio de telefonía y lo único que ha hecho es estafarnos. Y nadie le ha reclamado. Tenemos Don Humala perdonándole los dineros que nos debía a esta empresa. Pero no se le perdona las deudas a los más humildes. Sí. Disculpe que le corte, ¿no? No solo es el Internet que es ahorita algo importante para poder leer para los estudiantes, ¿no? Sino que las propias poblaciones, compañero Martín, no tienen energía eléctrica. Es que hay momentos que la luz baja la tensión y están así con parecido a un mechero, ¿no? Entonces, imagínense si no tenemos una propia energía ahí para poder alumbrarnos o para cargar incluso un propio celular o una laptop o una computadora, el propio sistema del Internet no va a funcionar, ¿no? Y eso yo lo he vivido cuando digo, porque yo vivo por allá, compañero Martín, y cuando voy a visitar a mi madre o los familiares, es ir como retroceder hace años, ¿no? Las personas allá no están todavía actualizados, ¿no? Y siguen sufriendo, a pesar de tanta tecnología que hay, siguen sufriendo de estas necesidades, ¿no? De no tener luz, o sea, en cualquier momento cae una lluvia y se va la luz, ¿no? Entonces, para que vea, compañero Martín, o sea, esos pueblos están recontra abandonados. Eso quería contar, compañero Martín. Así es, muy bien, gracias. Porque es cierto, no solamente es no tener el celular o la laptop o la computadora, sino tener ni siquiera fluido eléctrico. ¿Y cómo esos niños estudiaron? No estudiaron. Hay un caso de una, siempre lo cito, de una profesora en Iquitos que hizo una colecta para poder conseguir radios para poder entregar a los niños que vivían en zonas alejadas, aunque se escucharan los programas que el Estado sacaba por la radio y se educaran de alguna manera. Pero esto no es broma, Carlos, porque son miles de niños, millones de niños que no se educaron y de jóvenes, y eso es un retroceso en el aspecto educativo que va a preparar profesionales poco aptos para desempeñarse en el dominio de sus funciones. Por lo tanto, se les valora menos y la hora persona trabajadora se aminora, ¿no? Y el trabajo se malbarata. Entonces hay una razón económica ligada a los servicios. Ellos descuidaron todo este aspecto y entonces fue creciendo una candidatura silenciosa, una candidatura esforzada, que se sostuvo en las comunidades golpeadas durante la pandemia, en las comunidades más de los humildes de los pueblos originarios y en los maestros. En todo el Perú hay una escuelita, por más humilde que sea. Y así surgió la campaña del Partido Perú Libre con el presidente Pedro Castillo, después presidente, maestro rural, de origen campesino, de Cajamarca, y ellos no se imaginaban esto. No salían las encuestas, tú recordarás. Y el otro sector de la izquierda ni siquiera lo tomaba en cuenta, no existía. En Lima se tenía otra idea de cómo iba a ser, ¿no? Los que no tienen una mínima visión del movimiento social, ¿no?
Y entonces, de pronto, aparece la última semana y termina triunfando las elecciones, contra todo pronóstico, con una campaña humilde, que ha sido prácticamente de boca en boca, con un trabajo muy humilde de aquellos que nos identificamos con esta candidatura. Y entonces triunfa. Y sabemos cómo sucedió esto. Dijeron que había hecho fraude, algo imposible porque no estaba en el aparato del Estado. Dijeron que tenía votos y mesas fraudulentas, cuando la otra candidatura sí las tenía. Nadie investigó a la otra candidatura y aquí se terminó diciendo que no había fraude. Juramenta Castillo y se inicia una campaña brutal de negarle los ministros que elegía, de sancionarlo públicamente por todo lo que decía, una campaña racista donde se le tildaba de burro, de asno a él y a su familia, a todos los pueblos del Perú que no son de Lima, ¿no? Lamentablemente el racismo fue un arma. Ellos dicen que ahora que estamos marchando y movilizándonos somos odiadores y oponemos a los pueblos interiores del país contra Lima y odiamos a Lima. Nadie odia a Lima, ¿no? Los que odian desde Lima son los sectores de la élite a nuestro pueblo del Perú profundo. Ahí están decenas de twitters, las redes sociales y grabaciones en video de personajes de los medios de comunicación y de la política oligárquica insultando a nuestros pueblos originarios y a sus representantes. Se hizo todo lo posible y se manejó un doble discurso. Por un lado se decía que el presidente Pedro Castillo era un ignorante, un incapaz, alguien que no podía pensar en política de manera inteligente y mucho menos definir los destinos del país. Y por otro lado se decía que era un genio del mal, porque manejaba mafias en todos los aparatos del Estado, colocaba ministros a propósito para que robaran y él recibir algún porcentaje. Tenía tentáculos en el ejército, en la policía, en los medios de comunicación, en todo lado. Entonces yo me hago una pregunta, Carlos, ¿cómo alguien que es un ineficiente, un ignorante, un incapaz, al mismo tiempo es tan genial para poder constituir una mafia más poderosa que las que sí tuvieron Toledo, García, Fujimori, padre e hijos, Kuczynski, que por supuesto la prensa no los investiga, no los sataniza, no los persigue, no los acomete. Y hoy en día está preso de manera ilegal e ilegítima el presidente Pedro Castillo, mientras que esos señores, muchos de ellos tienen arresto domiciliario y hay uno que está divirtiéndose en Estados Unidos, ¿no? Y hay otro que está libre, ya candidateado todavía. Entonces, esa es la realidad. Tú me preguntabas al principio, ¿por qué pasó todo esto? Varias razones. Un pueblo postergado por siglos, no décadas. Un pueblo mayoritario postergado por siglos. Un racismo que parecía larvario, disimulado, pero que está vigente y que desprecia todo aquello que no sea aceptado por las élites en Lima y por el gran capital transnacional. Una pugna entre la derecha que pensaba que tenía toda la hegemonía para poder dividir el país y al pugnar descuidaron
al pueblo, y por eso en esta segunda ola progresista de América Latina surge un personaje como Castillo, ¿no? Y por último, el haber tensado tanto la cuerda, 1 año y 5 meses boicoteando el gobierno de Castillo, se convirtió en una situación inmanejable, donde el gobierno no podía hacer nada de lo que deseaba y no tenía estabilidad en su gabinete. Se dice que el gobierno de Castillo no hizo nada. Ahí están las normas laborales importantes que sacó el Ministerio de Trabajo. La de regular la tercerización y la que da estabilidad al derecho a la huelga. Se dice que el gobierno de Castillo abusaba de los derechos humanos, ¿sí? No murió una sola persona durante el gobierno de Castillo en protestas sociales. Ni una. Hoy tenemos casi medio centenar de asesinados con armamento pesado, con fusiles de guerra. ¿Quiénes son los asesinados? Grandes guerrilleros, expertos guerrilleros. Han sido asesinados estos personajes que venden sus capacidades militares como mercenarios a las guerras que hay en el planeta. No, han sido asesinados niños, adolescentes, jovencitas, han sido baleadas enfermeras, estudiantes de medicina, voluntarios, padres de familia. Esos son los asesinados. Y eso es inaceptable en un Estado de Derecho, un gobierno democrático y en el siglo XXI. Esos son los asesinados. Claro, la presidenta ilegítima en su discurso dice que es una mínima porción de la población. Yo le invito a que vea la cantidad de carreteras bloqueadas y de regiones del país que se han levantado. Le invito a que vea el entierro de nuestros hermanos de Juliaca, que ha sido una de las movilizaciones más multitudinarias de la historia republicana. Le invito a que vea qué sectores se han sumado a la lucha. Los artistas, los músicos, los escritores. Si es que no basta con nuestros compañeros campesinos, pueblos originarios y algunos de los sectores de los trabajadores. Curiosamente, los trabajadores, y eso lo vamos a ver después, no se han sumado como se debería, y entonces ese reclamo desde el domingo pasado con fuerza, y yo me sumo a ese reclamo. Para terminar esta primera parte, solo decir que ese continuo bloqueo al gobierno de Pedro Castillo lo llevó al presidente a saber por información directa que lo iban a vacar o suspender, ya sea a través del Congreso o incluso estamos viendo que sí se podía hacer a través de un golpe militar. Y entonces lo que hace el presidente es convocar a nuestro pueblo a la acción política. ¿Cómo? No tomando el Congreso, no sacando a los militares a la calle, no reprimiendo ni disparando contra nadie. El presidente no tenía ni una onda en su bolsillo. Lo que hace el presidente es decir, necesitamos cerrar el Congreso, que es lo que pide la gente y pedía la gente antes del 7 de diciembre. Necesitamos convocar a una nueva asamblea constituyente. Necesitamos reformar el Estado. Eso es lo que pedía el presidente. Eso es lo que pidió el presidente y esas son las consignas que se lanzan en nuestros pueblos que están luchando. Luego fue arrestado ilegalmente porque no había cometido flagrancia bajo el siguiente recurso teórico, ¿no? Yo puedo decir que voy a robarle a alguien, pero puedo decirlo, pero mientras no lo robe, no hay dolo, pues, Carlos, no hay comisión de delito. Yo puedo decir, voy a viajar a Arequipa y le voy a robar a Carlos su celular. Puedo decirlo 5 años, pero no me pueden arrestar por eso. Entonces, ¿el presidente qué dijo? Dijo que iba a cerrar el Congreso, dijo que iba a reformar el Estado, dijo que iba a convocar la constituyente. Para mí eso es legítimo. Para la derecha eso es ilegítimo. Pongámonos desde su punto de vista. Solo fue una convocatoria. No hubo una insurgencia armada. No hubo una toma de locales institucionales. No hubo ninguna orden de arresto o de dominio de los medios de comunicación. Ellos son cosas que se hacen cuando se hacen golpes de Estado, como ellos dicen, ¿no? Sin embargo, el presidente es arrestado, se pasa una vacancia express, donde no se debate la situación de la vacancia, sino que ya la tenían por consigna, y lamentablemente un sector de la izquierda, la que nosotros llamamos izquierda parlamentaria, vota por la vacancia. Y ahora está llorando, porque ahora están desconociendo al gobierno por el cual votaron, el gobierno de la presidenta ilegítima Dina Boluarte. Todas esas acciones nos han llevado a esto.
Para concluir, las vuelvo a enumerar. Instalación, perdón, la milenaria, ¿no? Marginación y postración de un pueblo durante siglos. Un pueblo que, como tú bien lo has graficado, no tiene luz eléctrica, no tiene agua potable, no es dueño ni del subsuelo, si es agricultor donde produce sus alimentos de pan llevar. Un pueblo que no tiene pleno empleo porque no hay industrialización y diversificación productiva. Abandono y marginación de un pueblo. Pueblo que es el que produce la riqueza en el país. Segundo, instalación del neoliberalismo jurídicamente e implantación del discurso neoliberal desde el gobierno de Fujimori. ¿Qué quiere decir el discurso neoliberal? Nos meten el chip de que debemos ser individualistas y solo bailar por nuestro propio pañuelo y por la familia, porque la individualidad genera competencia y la competencia genera riqueza. Sí, me imagino que después de 30 años todos debemos ser muy ricos y no debería faltar agua ni luz, como hablábamos hace un rato. Tercero, ¿no? El racismo consuetudinario instalado de los medios de comunicación, de desprecio a nuestros pueblos originarios que se simbolizan en la figura del presidente. Cuarto, bloqueo y secuestro político del presidente. No lo dejaron gobernar, no lo dejaron ni siquiera cometer errores de gobierno. Todo lo que se sacaba desde el Ejecutivo era boicoteado, bloqueado, negado y combatido. Esas cuatro razones, más la quinta, la vacancia del presidente de manera ilegítima, el golpe de Estado y la instalación de una dictadura sangrienta apoyada por la cúpula militar y policial, porque no tienen la calle, nos han llevado a este momento de protesta social en Costa, Sierra y Selva, en norte, centro y principalmente el sur, donde nuestro pueblo ya pues está harto del neoliberalismo, está harto del racismo, está harto de la marginación y la miseria, está harto de que no se tome en cuenta su voto, el voto del 2021, ¿no? Y está harto ya de la masacre, porque ni siquiera protestar ha liberado a nuestro pueblo de ser masacrado. Por esas situaciones históricas, económicas y políticas hemos llegado a estas condiciones, Carlos. Gracias, compañero Martín, por esa clara exposición a lo que ha pasado en nuestro país. Totalmente, compañero, de acuerdo con usted. Nuestro país, lamentablemente, el profundo país de allá, de esos sitios donde están olvidados, hay un trabajo constante de toda esta población, pero que no les retribuyen, ¿no? Viven de su ganadería, de su agricultura. Si hay sectores que tienen, son, por ejemplo, la capital mundial de la alpaca suri, una de las lanas más delgaditas, una de las lanas que te da una vestimenta hermosa, ¿no? Pero ¿de qué sirve tener eso allá? ¿De qué sirve tanto trabajo que hacen estos ganaderos cuando toda esa producción se viene a estas grandes empresas como Incalpaca, Frankie Ricky, Mitchell, y que ellos lo venden, los han dicho los trabajadores, ¿no? Una prenda venden en 400, $500, ¿no? Pero ¿cuánto pagan allá la libra de alpaca? ¿20 soles? ¿30 soles? ¿No? Que alcanza eso para sobrevivir durante un año que han recolectado esta lana, porque cada año se hace la trasquilación de la lana, ¿no? El Estado, lamentablemente, esta constitución que tenemos en nuestro país, ¿no? Esta constitución que simplemente beneficia a estas grandes empresas, no permite que estos municipios puedan trabajar, industrializar esa fibra, ¿no? Hay sectores donde tienen producción de papa, de quinoa, de cañigua, alimentos que son nutritivos, ¿no? No pueden hacer para Caliwan, ¿no? O para los colegios, todo tienen que mandar a las empresas, a las grandes empresas, y luego comprar de nuevo para esas empresas para llevar allá a los colegios. Es algo ilógico, compañero Martín, ¿no? Entonces, ese es el problema que tenemos en nuestro país, ¿no? No tenemos una salud, hospitales o postas, que hay 2, 3 enfermeras, ¿no? Que alguna población no puede atender. Y si tienen que llevar a un enfermo, ¿cuántas horas? 2 horas, 3 horas para llevar a una más, a un poquito más que tenga tecnología o atención, pues al final, ¿dónde lo traen? A Puno, a Arequipa, a Lima, ¿no? ¿Cuánto tiempo de viaje?
llega con modelos, llega para poder acudir para su salud, o ya llega a veces muerto, ¿no? Entonces eso es lamentablemente lo que pasa en nuestro país. Y mucha gente, compañero Martín, como usted mencionaba, que solo viven acá en los departamentos, Arequipa, Lima, creen que todo está bonito, que todo es como se vive acá, que puedes ir a un hospital, ¿no? Incluso el propio Arequipa, compañero Martín, los dos hospitales generales que tenemos aquí, como la Pampilla y la Goyeneche, el Goyeneche, tienes que ir a las 4 o 5 de la mañana para hacer cola, ¿no? Igual en Entonces, ya Lima. está abandonado, hay reportes, ¿no? Hay reportes donde el Hospital Goyeneche es una casa antigua que no hay comodidades, está todo, cuando llueve cae el agua, o sea, eso tenemos. Pero esos compañeros, Martín, fue compañeros que nos ven a raíz que todo este sistema, ¿no? Todas estas autoridades que hemos tenido siempre han querido perjudicar a lo que es el público, ¿no? Para poder privatizar, para decir que siempre la privatización es lo mejor, y luego nuestra salud, todo podamos atendernos con dinero, ¿no? O sea, ya no hay una salud adecuada de parte del Estado, ya no hay una educación, ¿no? Ni los servicios quieren privatizar el agua, ¿no? Ni el agua podemos tener gratuitamente, ¿no? Lo concesionan los cerros. Cuando uno quiere agua para su chacra o para los pastizales, ¿van a poder sacar o van a tener que comprar a estas empresas que concesionan? ¿No? Entonces eso es preocupante, compañero Martín, pero que mucha gente, ¿no? Vuelvo a repetir, no se da cuenta de lo que está pasando en nuestro país. Compañero Martín, ya nos ha indicado todo lo que ha pasado, y es eso, la gente no está entendiendo, los trabajadores no están entendiendo, ¿no? Lo que pasa en nuestro país, pero hoy hay un gran sector, como usted ha mencionado, del sur, de la mayoría del sur, ¿no? Y no es un sector, es todas las poblaciones, compañero Martín, que han salido a la calle, están protestando. ¿Cómo lo ve, compañero Martín, usted, toda esta gente? O sea, los medios de comunicación y la propia, yo le digo, usurpadora, Dina Boluarte, además, traicionera, ¿no? Ha traicionado a la gente que ha votado igual o que ha estado ha votado por el profesor Pedro Castillo, ¿no? Entendíamos que ella sabía cuál era la propuesta del profesor Pedro Castillo y cuál era el ideario que iba a gobernar o a hacerse la forma, ¿no? Pero si ella no estaba en ese acuerdo como persona, ha dicho, no, no quiero estar acá, pues, simplemente ha sido una aprovechadora, ¿no? ¿No? Y, compañero Martín, mencionan ellos que la población que está en las calles, como usted le ha dicho, son ignorantes, esas personas no saben por qué salen, ¿no? Son terroristas, se dejan manipular por un pequeño grupo, por algunos dirigentes que están buscando autointerés. ¿Cómo lo ve la protesta de todos estos ciudadanos, de estos compañeros de diferentes regiones del país, compañero Martín? Bien, lo que está haciendo la prensa concentrada, que ya recibió dineros de este gobierno, varios miles de millones de soles, ni bien usurpó el poder, como bien señala la señora Boluarte, que es una títere en realidad en los poderes fácticos del país. Se nota cuando da sus mensajes, ¿no? Pareciera tener temor. Y estos hechos que han cometido la Fiscalía, la señora Benavides, al iniciar investigación por genocidio y represión a la señora Boluarte, al presidente del Consejo de Ministros, al ministro del Interior, al ministro de Defensa y a los ex ministros, el presidente del Congreso de Ministros y del Interior, solo es una medida de presión para tenerla sujeta, ¿no? Que es como lo vemos en nuestra organización, para tenerla sujeta y que ella continúe dirigiendo este golpe y esta dictadura. No porque ella quisiera salirse por ética, yo creo que lo que has caracterizado, estoy de acuerdo, sino para huir, ¿no? Y salvar el pellejo. Porque eso sí digo yo, cuando esto termine, desde la presidenta legítima hasta el último ministro, van a ser juzgados, porque tienen que responder por crímenes de lesa humanidad. Hay videos, hay pruebas, y siguen cometiéndolos, siguen haciendo arrestos ilegítimos, siguen golpeando a la gente, hiriéndola, disparando. Bueno, cerrando ese paréntesis,
para los medios de comunicación y el gobierno dictatorial, todo aquel que reclama es un terrorista. Tienen varias modalidades, ¿no? Primero dicen que el terrorismo está infiltrado en las justas marchas, dicen, ¿no? Hay reclamos justos, pero el terrorismo está infiltrado. Bueno, yo no entiendo, Carlos, tal vez alguien me explique. Las organizaciones que ellos llaman terroristas, también podríamos discutir eso, pero no es el tema del programa, según ellos, se fueron derrotadas por la magnífica visión política de Alberto Fujimori. Entonces, si fueron derrotadas, ¿cómo resucitan cada vez que el pueblo reclama, según el discurso de los medios, ¿no? A eso le llaman remanentes, o sea, hay remanentes. Es decir, han sido derrotadas, pero quedan grupos que todavía funcionan de acuerdo a la conveniencia de la narrativa de los medios, ¿no? Entonces, no fueron derrotadas, pues, o no existen. Si no existen, que es lo que creemos, tal como ellos lo plantean, la idea es convertir, según ellos dicen, en terroristas a todos aquellos que marchan. Ocurre que la definición de terrorismo es sembrar terror, y se siembra el terror con matanza. ¿Quién está sembrando matanza y represión? Nuestros pueblos de Juliaca, de Arequipa, de Apurímac, nuestro pueblo del Cusco, de La Libertad, de Cajamarca, o son los que tienen la utilización y el patrimonio del uso de las armas en el Perú, ¿no? Que son las fuerzas policiales y militares. Si ellos son los que han asesinado, porque discúlpame, ese asesinado no ha sido tiro al aire o un error, sino que hay videos que demuestran los asesinatos por la espalda, directamente a la cabeza y con francotiradores. Si esto ha ocurrido, entonces el terrorismo es ejecutado por el Estado, es terrorismo de Estado. Después dicen que hay una infiltración de Evo Morales con el presidente Evo Morales, expresidente, compañero Evo Morales, muy respetado por nosotros, con un grupo de sus dirigentes que ha entrado su influencia por Puno y la zona Aymara, y entonces ellos han convencido. Bueno, yo sé que el expresidente Evo Morales es un líder sobresaliente. Yo sé que movilizó a toda Bolivia por el cambio que ahora vive. Sabemos eso. Pero el expresidente Evo Morales no va a hacer que el pueblo peruano lo siga a él. ¿Para qué? ¿Cuál es el plan del presidente Morales? ¿Convertirse en presidente del Perú? ¿Generar una revolución dirigida por él desde afuera? No tiene ni pies ni cabeza. En el Ministerio de Relaciones Exteriores le ha prohibido el ingreso al Perú. Es una ridiculez, nos deja, de verdad, nos coloca patéticamente en el escenario diplomático internacional, ¿no? Y además ofende a nuestro pueblo, Carlos, porque quiere decir que no pueden pensar por cabeza propia, que necesita que venga el MAS y su líder máximo a decirnos cómo actuar. Y además, ya, aceptemos que eso es cierto. Vamos a ponernos en su discurso. Quiero ser muy demócrata esta noche, Carlos. Es Evo Morales y sus compañeros quienes entran por el sur del Perú y llevan su perversa ideología a nuestro pueblo, según la narrativa de la derecha. ¿Y en Cajamarca? ¿Cajamarca con qué limita? ¿Y Piura? ¿Y La Libertad? ¿Algún país que quede en el Océano Pacífico, una isla? ¿La Atlántida, que se vino hasta esta parte? No sé. ¿Ecuador? Ahí no hay discurso, ¿no? Bueno. Tercero, no. Las marchas reciben financiamiento de los transportistas ilegales, de la minería informal y del narcotráfico del Brasil. Ya. ¿Qué caso tiene salir a marchar financiados por esos señores? Porque dicen ellos que el gobierno de Pedro Castillo tenía funcionarios que eran narcoterroristas, así le llaman ellos, del Brain, mineros informales y el sector transportista informal. Entonces, como el presidente Castillo cogobernaba con estos personajes, según el discurso de la derecha, no, ellos se indignan muchísimo porque son muy honestos y quieren que no existan estos negocios desde el Estado. Entonces las marchas son movilizadas por estos financistas. Nuevamente, la ofensa a nuestro pueblo, ¿no? Es decir, nuestro pueblo necesita financiamiento de mafias probablemente inexistentes, vamos a imaginar que existan,
para salir a marchar. Es decir, nuestro pueblo no tiene ideas. Las ideas vienen de expresidentes y líderes extranjeros. Nuestro pueblo no genera su propio financiamiento. Quienes conocemos y hemos vivido en las zonas andinas y conocemos las comunidades andinas y amazónicas, sabemos cómo se organiza nuestro pueblo para autofinanciarse, para desarrollar logística, no de millones, por supuesto, si no, no estarían en situación de pobreza y marginalidad, pero sí para poder hacer una jornada de trabajo y para poder hacer la lucha. En la concepción andina, la lucha se convierte en una expresión de las formas de trabajo comunal, porque la lucha por los derechos de las poblaciones van a facultar que los trabajos en comunidad puedan darse de mejor forma. Por lo tanto, es una extensión de la lucha social. Y entonces hay que trabajar para mantener esa lucha. Hay que hacer una chanchita, como decimos. Hay que ahorrar, hay que guardar un poquito de billetito para el transporte, etc. Pero también es cierto que nuestros hermanos que están en el transporte, en las van, en los taxis, ¿no? También van a prestar sus transportes. ¿Por qué? Porque se sienten parte de ese pueblo. ¿Es algo malo? Cuando estos candidatotes de la ultraderecha hacen sus marchas, no utilizan el transporte de las grandes empresas para mover a la gente, las portátiles famosas, porque ellos sí lo pueden hacer para un evento electoral y no podemos hacerlo nosotros en el pueblo, usar nuestros propios recursos para una movilización. Pero para ellos eso es ilegal y no hay forma de demostrarlo. Entonces, ofenden a nuestro pueblo porque no piensa, las ideas vienen de afuera. Ofenden a nuestro pueblo por usar su propia logística. Como no la usan, de acuerdo a la narrativa de ellos, nuestro pueblo es delincuente, acepta financiamiento de mafias. ¿Ya? Tercero, ¿no? Los que destruyen las cosas que claramente hemos visto que son grupos especiales de la policía, ¿no? Hay videos y fotografías saqueando supermercados, destruyendo propiedad privada como el mototaxi, destruyendo propiedad pública para echarle la culpa a nuestro pueblo que moviliza. Entonces, las marchas están llenas de vándalos. Esos son los discursos. O son terroristas, o son mafiosos, o se dejan llevar por influencia extranjera y son asusados, o están llenos de vándalos. Es decir, el discurso de negar una vez más, Carlos, a nuestro pueblo del Perú profundo las razones de su justa lucha. Eso es una ofensa. No lo entienden. Están tan divorciados de la realidad del Perú que no entienden que mientras más señalen esas cosas, más dolor le da a nuestro pueblo el ser despreciado e invisibilizado y con más fuerza se afirma en su lucha. Como diría alguien por ahí, cada vez más echan más gasolina al fuego. No nuestro pueblo. Los gobernantes ilegítimos, usurpadores, echan más gasolina. Pareciera que gozan con esto. Y ahí voy a hacer una denuncia, Carlos, si me permite, a título personal para no comprometer a nadie. Hagamos cifras y se necesita el negocio del armamento en países como el nuestro, generan millones. Y las armas no tienen vida eterna. Si no se usan, se malogran. Entonces ya hay una partida aprobada para ir a traer armamento de Brasil porque se les han acabado las bombas lacrimógenas. Entonces, por ahí, y hay denuncias internacionales sobre el uso de la represión con armamento en América Latina, es un negocio redondo. Por ahí habría que decir también que estas protestas también benefician a algunos bolsillos de mafias instaladas en los aparatos represivos del Estado para poder seguir comprando armamento con precio inflado y aprovechándose de estos dineros. Ojo con eso. Por eso es que hay que usarlas, aunque suene ruin y cruel. Por eso es que hay que matar a nuestro pueblo, para justificar el gasto y la compra. Lamentablemente, eso se ha utilizado no solamente en el Perú, sino en otros pueblos que han sufrido el neoliberalismo en nuestro continente. Entonces, son muchas las situaciones de contexto, pero para terminar esta parte de la pregunta que me hacías, van a usar todo su aparato mediático para desconocer las justas razones de nuestro pueblo. Y en el uso de sus razones, de sus falsas narrativas, van a seguir golpeando la dignidad de nuestro pueblo, acusándolo desde terrorista hasta mafioso,
desde inculto hasta ignorante. Y eso va a forjar a nuestro pueblo. La dignidad, Carlos, se forja en el trabajo, se forja en la lucha, no en la inmovilización, no en la comodidad. Gracias, compañero Martín. Sí, eh, hemos podido ver un simple ejemplo, mira, compañero Martín, de acá de nuestro país, del hermano de acá de Brasil, la derecha ha tomado, ¿no?, el Ejecutivo y el Legislativo y no se ha soltado o no se ha matado a nadie, ¿no? Así como otros países de Europa hay protestas y no se matan, ¿no? Pero nuestro país, y además como es evidente, todo lo que dice este compañero es, creo que incluso de ser tan, ¿cómo se llama? La población tiene que tener estudios, o sea, ser grandes para entender lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Es evidente la corrupción que hay, la conchudez de estos que quieren gobernarnos, ¿no? Hay que matar a esa gente, ¿no? ¿Qué dijo en los últimos discursos el Premier? Sí o sí, hay que imponer, ¿no? Entonces, creen que ellos, su compañero Martín, están en esos años del gamonalismo, que el patrón te golpea a los sirvientes y tienen que hacer caso, ¿no? Si no me haces caso, sigo golpeándote, ¿no? O te mato, ¿no? Entonces, pero vuelvo a recalcar, muchos de nuestros compañeros trabajadores no se dan cuenta de eso, ¿no? Y como usted lo ha mencionado, cuando les afecte el bolsillo o la economía, ahorita están preocupados en esto de las protestas, si es que pasa esto y lo dejamos así, ya hemos visto que tienen los votos y hacen lo que les dé la gana con ellos, así sea con inconstitucional, así que sea, así a que afecte a quien sea, van a aprobar las normas y van a beneficiar a todos esos, a todas esas empresas que están patrocinando esto, ¿no? Que están dando su aporte económico, ¿no? El otro día, compañero Martín, yo miraba cómo ¿cómo se llama? Unos vehículos 4x4 movilizaban a las tropas aquí en Arequipa, del cuartel, ¿no? Y por curiosidad entré a las redes sociales, saqué la placa. Esos vehículos son de empresas corruptas acá en Arequipa, que han hecho en algunos gobiernos regionales, que siendo secretarias, dicen los informes, son denunciados, hoy tienen empresas de transportes, ¿ah? Y los contratan para poder movilizar a todos estos sectores. ¿Cuánto de dinero el gobierno está gastando en todo eso? Cuando termine todas estas protestas, compañero Martín, no sé, va con todo ese dinero, como usted lo que menciona, el complemento de armas, todo eso, hemos podido construir en diferentes regiones hospitales de primera, ¿no? Así es. Y eso es a veces la gente que no entiende, ¿eh? ¿No? ¿No? Compañero Martín, quería pasar a otro tema. Esto ya lo he mencionado un poco, y vemos acá en el fondo de mi pantalla, ¿no?, las matanzas que se están dando por parte de estos militares. Militares que no tienen un pequeño no sé, de sentimiento, me parecen, no son, o creo que no son seres humanos, ¿no?, que tienen un amor por otra persona, ¿no? Tanto así es la derecha, que entienda a la gente, ¿no? Se ha visto cómo disparan a la población sin temor alguno, ¿no? Sea niño, sea adulto, o esté indefenso, ¿no? ¿No? Vamos a ver un pequeño video que se ha visto que está comentando compañero Martín. Si podemos ver en este video, no lo está viendo usted, que me parece. Lo voy a ver, lo voy a ver. Ya, se está transmitiéndose. En Cusco hay un joven que está escapándose, ¿no? La policía lo agarra. Entendemos que lo normal sería que se detenga y se le lleve a la comisaría, ¿no? Pero le dicen corre y le dan un disparo en la pierna. Eso no es delito en nuestro país, compañero Martín. ¿Qué está pasando? Lo han disparado a uno. Con esta institución de la policía, ¿no? Esto ha sido grabado por un ciudadano desde el techo de su casa, ¿no?
felizmente hay esta evidencia para poder hacer la denuncia, ¿no? No, no, Claro, no sé si ya logro. terrible. Sí, lo vi, lo vi. No. Entonces, ¿cómo ve esto, compañero Martín, no? Que en esta forma la policía actúe y dispare a una persona que está incluso de la espalda. Si regresamos a aquellos años de los 80, de los vaqueros, o sea, había un poco de dignidad, ya no podía disparar un vaquero al otro por la espalda, no tendría que estar mirándose frente a frente para ver quién es el más rápido, ¿no? Pero que aquí estos señores de la policía, si se pueden llamar señores a estos asesinos, eh, disparar por la espalda a un ciudadano indefenso, ¿no? ¿Cómo lo ve desde su punto de vista, compañero Martín? Pero quiero poner otro video más, por favor. Pero no solo ¿Ya? es actuar, compañero Martín. Es también, ahora vemos cómo este militar golpea a una madre que está corriendo, ¿no? Lo hace caer y luego golpea a su niño, a su menor hijo de 14 años. No tenemos en nuestro país, ¿no?, derechos contra la mujer, y peor contra el niño. O sea, ¿dónde está esa ministra de mujer que tanto, o ese ministerio que se supone que protege a la mujer, ¿no?, contra cualquier violencia? Incluso hoy las normas se han cambiado y entendemos que violencia no solo es un maltrato físico, sino psicológico, ¿no? Así es. Esto no debe ser denunciado, ¿no? No debe estar inmediatamente. ¿Dónde están las normas contra la violencia de la mujer? No es inmediato, ¿no? ¿Cuántos denunciados hay por todas esas violencias que se han dado contra todas estas mujeres? No, no. Es algo, eh, preocupante, compañero Martín, lo que se ve, ¿no? En cómo la policía maltrata a una madre y a su menor hijo. Eso debemos permitir en nuestro país. Cuando estamos en una situación normal, vemos que un policía dispara contra un delincuente y contra un asesino, inmediatamente las denuncias, todo eso. Pero en este caso, porque una madre indignada o cansada de tanta corrupción no tiene derecho a expresar su voz de protesta y se golpea en esta forma a ella y a su menor hijo, ¿no? Eso es preocupante, compañero Martín, que mucha gente incluso no quiera verlo. Lo otro es, compañero Martín, este video, vamos a ver. ¿Qué pasa con la policía? Usted justo mencionaba, ¿no? Que la policía, los ternas, los infiltrados, ¿ah? Ahí podías ver que no sabes si es policía o no, ¿no? Que están quemando, que están rompiendo los bienes, ¿no? Pero acá se ve en este video cómo la policía a un mototaxi que tiene, o sea, que ha podido ser de un protestante o no puede ser protestante, que lo destrozan, lo han ponchado las llantas, han roto su puerta, se han robado, la señora o el dueño manifestaba que se han robado el poco ingreso que habían generado durante hubiera generado durante el trabajo que había hecho. No es un mototaxi que ha generado, ¿no? Y se han llevado el autorradio, se han cosas, ¿no? No. Pero, y pues en el video se ve también, compañero Martín, que se da cuenta la policía al que estaba filmando la señora de su hogar y le disparan, ¿no? ¿Qué está pasando en nuestro país con la policía? ¿Cómo se está educando a estos señores de la policía? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Cuál es, desde su punto de vista, compañero Martín, como sociólogo, ¿no? ¿Qué pasa con esta institución y por qué el actuar de estos señores, incluso la gran mayoría de estos jóvenes, ¿no? Son de la población, son de familias humildes. Yo conozco familias que hacen lo posible, venden su casa incluso para postular a la policía, ¿no? Para esto,
¿no? Para maltratar a su propia madre y a su propio familiar, ¿no? Porque ellos son los que están saliendo a protestar, ¿no? ¿No? Esa consulta de la compañera Hueso un poco que nos hable sobre esto que está pasando en nuestro país. Bien, primero nuestro reconocimiento a los miembros de las fuerzas policiales y fuerzas armadas que en realidad han ingresado a esas instituciones para servir a su país. De hecho que los hay. Son una minoría y muchas veces son reprimidos y son sancionados por no participar en cohechos, en asociaciones ilícitas para delinquir y en represión de su pueblo. De hecho, hay sindicatos que se han formado de los retirados, de los licenciados, grupos que están con nuestro pueblo en este momento y que ejercen una especie de protección, de consejo a nuestro pueblo. También hay muchos que no aceptan estas órdenes y, por supuesto, sufren las consecuencias de sus actos dignos y honestos, ¿no? A ellos el reconocimiento. Lo segundo, señalar que en países como el nuestro, en donde se ha instalado el neoliberalismo como discurso, las Fuerzas Armadas son entrenadas para negar su propia esencia humana y negar su propia esencia de ciudadanía para servir al estado de cosas, ¿no? Entonces, es lamentable porque hemos visto en pueblos como Juliaca, en pueblos como Andahuaylas, ¿no? En donde habían testimonios de hermanos que señalaban que sus mismos hermanos les habían, no a ellos, pero sí habían estado disparando y reprimiendo la población de la cual eran originarios, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no tienen, son instituciones creadas para obedecer órdenes a rajatablas, sin un breve espacio para la propia opinión o para el actuar por cabeza propia, ¿no? Muchos no obedecen, pero lo someten a juicio en institución, ¿no? Por eso recordemos cuando la presidenta usurpadora señaló que los que habían cometido desmanes iban a ser juzgados en el fuero militar, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para protegerse, ¿no? Entonces, lamentablemente eso ocurre. Repito, no son todos, pero muchos tienen un discurso supremacista, donde los que están armados son superiores a los que están desarmados. Y ese discurso, lamentablemente, el Estado tiene que transformarlo. Cuando hablamos de transformación completa del Estado, el ejército y la policía, con sus diversas tareas, uno para proteger el orden interno y otro para proteger las fronteras de la patria, deben cambiar la forma en que hacen estas funciones, ¿no? El ejército debe estar también construyendo puentes, construyendo carreteras, ayudando a movilizar a los heridos, a los enfermos. Como lo han sabido hacer en época de pandemia, cumplieron muchas de estas labores. ¿Qué ha pasado con esos soldados y esos oficiales? El problema es la cúpula. Hay una cúpula perversa que vive muy bien, ¿no? Y que da las órdenes y que se ha sumado al golpe, ¿no? Se ha sumado al golpe. ¿Cómo es posible que no acusen esas acciones que los videos tienen y que los medios no se indignen de esas acciones? ¿Cómo es posible aquello? ¿Por qué los medios ignoran e invisibilizan las denuncias de nuestro pueblo que está sufriendo bajo la represión de las Fuerzas Armadas y Policiales, de la élite de estas Fuerzas Armadas y Policiales? Hay que señalar también que lamentablemente esta es parte de una concepción que viene de fuera del país, ¿no? Una concepción que se forjó bajo la lamentable enseñanza de la Escuela de las Américas, ¿no? Para formar militares y de alguna manera policías que repriman a las poblaciones en sus momentos de protesta y de insurgencia. Y también decir que están actuando contra la ley, no solamente por los actos luctuosos, sino porque la Constitución que ellos tanto defienden valida el derecho a la protesta y la insurgencia popular, cuando hay un gobierno legítimo como este. Entonces nuestra población está actuando en su legítimo derecho, ¿no? Defendiendo los destinos de la patria y los están masacrando. Entonces yo también me hago esa reflexión, no creas, Carlos, más allá de la teoría, de cómo es posible que se puedan dar hechos como este, ¿no? Disparar a alguien que esté escapando, ¿no? Destruir el objeto de trabajo de un poblador, nadie que tenga un mototaxi después es un millonario. No digo que se deba destruir las grandes empresas, no estoy diciendo esto, ¿no? Lo que estoy diciendo es que cómo tienen el valor para destruir el mototaxi de alguien humilde, dispararle a un poblador que está grabando un video, ¿acaso están actuando ilegalmente? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y la respuesta es triste, ¿no? Se les ha lavado tanto la conciencia que se han convertido lamentablemente en ejecutores. Y
tampoco es que, si bien es cierto, obedecen órdenes y están presionados por su institución, tampoco eso les quita responsabilidad personal, porque uno puede formar parte de una institución, pero no por eso obedecer las órdenes que están equivocadas. Entonces, le hablo en este momento a ese pueblo uniformado que sabe que está siendo obligado a cometer actos contra su pueblo y contra los derechos humanos, y por último, contra la ética humana, y les va a hacer daño, no. Les hago un mensaje a ellos, un llamado a que tomen también en la Constitución que tanto defiende la derecha en sus manos y legalmente participen apoyando al pueblo, no yendo contra su pueblo. Gracias, compañero Martín. Solo quería acotar, compañero Martín, lo que usted mencionaba, ¿no? No solo ahora estos grandes comandantes que están ahí están aprovechándose, ¿no? Porque son quien ellos, todo esa partida, ese recurso económico que van al Ministerio de Defensa, no llega eso a la población o a esa población militar, ¿no? De abajo, ¿no? Hemos visto, y es constantemente, ¿no? Tenemos también amigos, compañeros, que mis respetos a ellos, como aquellos también que matan o sin pensar con la población. ¿Cuántos noticieros, cuántos videos hemos visto? ¿Cuántos de estos policías se quejan diciendo, yo tengo que poner de mi gasolina o tengo que hacer una batida para cubrir mi gasolina porque mi comandante no me da? ¿Cuántas veces hemos visto en los noticieros que los comandantes le dicen, sabes que cuando vayas a hacer tu ronda en el carro, me tienes que traer la cota? ¿No? ¿Cuántas veces hemos visto que en los ejércitos no hay el rancho o no hay el almuerzo, como lo llamamos el rancho, como lo llaman ellos, ¿no? Porque los comandantes, los grandes de la cabeza, se los roban la plata, ¿no? Y les dicen a los soldaditos, le dicen, el día sábado y el domingo tienes tu franco, corre, trabájate, y hoy ya no tienes el menú, ¿no? Eso se ha visto en los mismos noticieros, ¿no? Que han denunciado, ¿no? Y como usted lo ha dicho, o sea, no podemos callar, pues no podemos ser cómplices, ¿no? Ojalá estos amigos, tengo compañeros de colegio que son militares, algunos policías, ¿no? Y que imagino que están en estas protestas también, ojalá no estén actuando de esa forma, ¿no? ¿No? O sea, creo que todos somos seres humanos que pensamos, razonamos, ¿no? Hay un límite para esto y no puedo estar matando a mi hermano, a mi primo. Puede hacer que no pase, compañero Martín, el caso que algún familiar esté protestando y cuando ya lo mate se dé cuenta, ¿no? O a un amigo, puede pasar porque los mandan a diferentes sitios y están en diferentes sitios, ¿no? Entonces, lo otro que quería comentar, compañero Martín, justo es el primer video que miramos, se parece a esos años de Hitler, ¿no? Donde les decían a los judíos, corran, corran, y disparaban, ¿no? Se La parece, ley está un fuga. poco recalcar, regresar a esos años, ¿no? O sea, y eso no puede estar pasando en nuestro país. Dos cosas quería añadir a Compañero eso, Martín, claro. Dos cositas quería dígame. añadir. La primera, lo que está ocurriendo no son hechos aislados. Es una política de Estado, cerrando un poco lo que decíamos al inicio, cuando los caracterizamos de terroristas, ¿no? A los usurpadores actuales. Lo que hacen es sembrar miedo para que la población no quiera salir a participar, porque yo no creo que sean solo disparos casuales. Cuando se dispara contra personal de salud, contra voluntariado y contra niños, se está yendo contra aquellos que pueden salvaguardar la salud de las personas y contra los mayores en una familia, en una comunidad, para que le digan a los jóvenes que no se metan. Es decir, están utilizando mecanismos de represión para causar miedo y para que las personas se inhiban de participar, en la lógica perversa de ellos, ¿no? Lamentablemente utilizan a los jóvenes soldados y policías para convertirlos en criminales y hacer estas cosas, ¿no? Y lo segundo, una vieja canción de un gran cantor venezolano ya fallecido llamado Ali Primera. En una de sus canciones tiene un par de versos que dice, ¿no? Cuando el soldado no sirva a la patria en el jardín de un militar, de un general, perdón. Cuando el soldado no sirva a la patria en el jardín de un general. ¿A qué se refiere con eso? Que muchas veces
y tú has puesto ejemplos de la policía, ¿no? Los mandan a hacer colectas, los mandan a hacer batidas en lugar de detener a los delincuentes, sacan dinero, ¿no? O se reparten, lo he visto incluso alguna vez en la detención de un transporte público que terminaron pagándole al oficial, lamentablemente, y son presionados por los mismos oficiales, ¿no? No todos, pero son presionados. Bueno, también los soldados cortan el césped del general, llevan a los hijos del coronel al colegio. ¿Qué es eso? Recordemos lo que le pasó a Mariátegui por pedir menos presupuesto para el ejército y más presupuesto para la educación cuando era un joven. Antes de ser socialista, antes de ser revolucionario, solo era un joven periodista. Fueron y le pegaron los militares. Solo por decir que no estábamos luchando ninguna guerra y que por qué había tanto presupuesto para el ejército, para las Fuerzas Armadas. Bueno, aquí hay presupuestos exorbitantes. Sin embargo, les pagan mal los soldados, les pagan mal a los suboficiales, a la policía, ¿no? A los niveles de la plana baja, y además de eso, los hacen cometer crímenes contra su pueblo. Nosotros denunciamos también a este gobierno y al Congreso de la República de la mayoría ultraderechista y derechista por convertir a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestra policía, que tanto habían hecho también en su momento, cuando en la pandemia cuidaban las calles, cuando en la pandemia impedían estas fiestas que lo único que lograban era que el COVID se desperdigara más por la población, cuando trasladaban a los enfermos, cuando cuidaban los hospitales. ¿Cómo no les vamos a reconocer eso? Y muchos arriesgaron su vida y muchos murieron. A esos jóvenes que en 2020, 2021 han dado su vida por el Perú, los están convirtiendo ahora en asesinos de su propio pueblo. Eso también, Carlos, es un crimen de lesa humanidad y hay que denunciar al gobierno por eso. Así es, compañero Martín. Compañero Martín, ya para finalizar, de antemano agradeciendo siempre, compañero, su apoyo a este programa Plusvaliando, vayamos directamente a los trabajadores. Y yo estoy bien preocupado, compañero Martín, de que los trabajadores un poco sigamos con una venda en el ojo y no estemos viendo lo que está pasando. Mi federación donde pertenece mi sindicato, la semana pasada convoca una reunión y un poco ¿cómo se llama? De interés de algunos dirigentes de participar, ¿no? Eso es preocupante, ¿no? Y lo otro es, como lo he mencionado al inicio, no solo de participar en la reunión, sino que también de participar activamente en estas protestas, que son legítimas. Vuelvo a recalcar, compañero Martín, mucho se está pidiendo el cambio de constitución, está pidiendo lo que ha pasado en el Congreso, lo que se ha vacado a Pedro Castillo, todo eso, ¿no? Pero sobre todo eso también va a venir, estamos seguros que se va a venir, se va a quitar todas las normas que tenemos hacia los trabajadores, ¿no? Porque ese es el fondo de todo esto, compañero Martín, ¿no? Si todo esto se está matando a los más de 50 hermanos de diferentes regiones, ¿cuál es el fondo, pues? Que sigan dominándonos en la forma que tengan ellos, ¿no? Más poder a las empresas, más ganancias, ¿no? El fondo es el dinero que ellos quieren llevarse, ¿no? Robar nuestros recursos naturales, ¿no? A costa una mano de obra barata, ¿no? No hay otra, o sea, ¿de dónde va a salir para todo el pago para todos estos gobernantes que tenemos o a todas estas autoridades que están haciendo todo esto para pagar su apoyo? No sale de las propias utilidades de las empresas, de todo eso. No se ha visto que los videos, no se ha visto las denuncias, que cómo aportaban a las campañas. ¿Por qué aportan? Pues porque son buenos, porque les sobra la plata, ¿no? No se escuchó el video de Montesinos pedir plata a los señores de Banco de Crédito, a todos estos empresarios que tenemos en nuestro país, ¿no? Y estos empresarios, ¿de dónde van a aportar esto? ¿No? Si no hay ganancias. Es con la mano barata de los trabajadores, pues. Entonces, si no entendemos, compañero Martín, eso, y los trabajadores no entendemos, creo que, no sé, nuestra educación está, lamentablemente, ha sido perjudicado demasiado, ¿no? No tenemos educación,
en nuestro currículo educación política, cívica, ¿no? Todo esto es sociología, todo esto es que nos puede hacer analizar, ¿no? Entonces, compañero Martín, de sus experiencias, ¿no? ¿Cómo participar los trabajadores y cómo incentivar a estos compañeros que se den cuenta de lo que está pasando? Porque sí o sí, estoy seguro que todo esto al final va a tener que afectar a la clase trabajadora que hoy se está sintiendo tranquilo y está sintiéndose que no le afecta nada a ellos, ¿no? Claro, primero, las bases económicas del golpe han sido no renegociar los contratos que el gobierno del presidente Pedro Castillo iba a renegociar a fin de año y de seguir dejando que las transnacionales se lleven todos nuestros recursos a precio de huevo. Segundo, otorgarle a los medios de comunicación para su connubio, su convivencia, los miles de millones de soles en publicidad del Estado, ¿no? Tercero, destruir pues los preocupantes materias en avance laboral que ellos estaban viendo, ¿no? Entonces, las normas que salieron les pusieron el grito en el cielo, pensaban que se iban a profundizar. Y eso va pues contra los dineros que puedan cobrar los trabajadores y la concepción que se tenga del movimiento de los trabajadores. Hay un artículo que acaba de publicar Juan Diego Mota, asesor laboral, abogado laboralista y activista de izquierda, que todos conocemos, también ha estado varias veces aquí en Plusvaleando, un artículo donde él desentraña cómo en un mes, ¿no?, el gobierno dictatorial, ilegítimo, usurpador de Dina Boluarte y su plan laboral, dirigido por Otáralo en este caso, ¿no?, como la concepción pues, del presidente del Consejo de Ministros y el Ministerio de Trabajo, han echado por tierra todo lo avanzado en materia laboral y peor aún, han planteado un avance profundizando el neoliberalismo en materia laboral. Lo que tú dices es absolutamente cierto, ¿no? De lo que se trata aquí es de generar un estado de cosas a la interna de la política peruana para seguir explotando, para seguir entregando recursos. ¿A quién le conviene eso? Principalmente a los grandes empresarios nativos del país que son bisagra del poder transnacional, a los Estados Unidos de América, por eso la embajadora estuvo tan preocupada en relacionarse con la señora Boluarte y dar el apoyo de su país para la dictadura. Y además, en el plano exterior, Carlos, ellos ya no pueden perder al Perú. Han perdido con diferencias y todo a Chile, Argentina, ahora Brasil, que por eso la brutalidad de esta gente marchando el día que juramentaba el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. No lo hicieron en los otros gobiernos anteriores que tuvo Lula. Es que ahora están desesperados, ¿no? Entonces han perdido casi todos los países de nuestra América, incluyendo México. Y perder el Perú significaría generar otro escenario de cosas mucho más amplio, ¿no? Hacia el progresismo, hacia los pueblos, hacia la izquierda, valgan verdades. Entonces, en el Perú se juega la última batalla, igual que se jugó en la época de la colonia, donde el último bastión colonial fue el Perú y se venció en la batalla de Ayacucho con la alianza de muchos pueblos que vinieron a luchar a nuestras pampas, ¿no? Igual se está dando ahora. Muchos presidentes han apoyado al presidente Castillo y al pueblo peruano. Honduras, Argentina, México, ¿no?, Bolivia, ¿no?, el ALBA. Entonces, no hay que dejar de tomar en cuenta el tema también de la consolidación del progresismo en nuestra América frente a los intereses imperialistas, ¿no? Eso es importante. Y entonces aquí te cuento que asistí a varias reuniones, estamos reuniendo, ¿no? Y lamentablemente hemos visto que las mesas directivas de los partidos de izquierda, hay una asamblea que se reúne a nombre de los partidos de izquierda, donde están también los trabajadores y algunos dirigentes campesinos, y los frentes de defensa de nuestro país. Las mesas directivas siempre están a la retaguardia de la base. Cuando se da el golpe al presidente Castillo, acudimos a una reunión y el discurso de la mesa directiva era reconocimiento a Dina Boluarte y pedir adelanto de elecciones, mientras nuestro pueblo era masacrado. Ahora han avanzado un poco, ya no la reconocen, pero siguen con el tema de adelanto de elecciones. 2 proyectos de ley ha presentado este Congreso Vendepatria. Un proyecto de ley para que no se inscriban o no participen o no participen partidos políticos
con construcciones ideológicas críticas o que quieran cambiar la Constitución, es decir, que solo participen ellos, ¿no? Los que tienen el poder, y un proyecto para que no puedan ser reelegidos los encargados de dirigir la OMPE y la RENIEC, ¿no? Y el RENIEC, perdón. Entonces, están creando el estado de cosas para que de darse el adelanto de elecciones, lo ganen ellos. Entonces, en este momento hay muchos sectores que no son de nuestro pueblo, que están entusiasmados con el tema del adelanto de elecciones. La pregunta es, ¿quién ganaría esas elecciones? Mientras que en Huancavelica, hemos visto ahora una proclama de Huancavelica, en Puno, en muchos lugares de estado de cosas, es decir, la libertad del presidente Pedro Castillo, su restitución como presidente, y a partir de ahí cumplir lo que él clamó el 7 de diciembre del 2022, la Asamblea Constituyente con poder popular y la reorganización del Estado y el cierre del Congreso, ¿no? Entonces, nuestro pueblo está luchando por una cosa que a veces las mesas directivas no luchan. ¿Y qué tiene que ver esto con los trabajadores? Que lamentablemente, yo sé que lo has hecho, pero a través tuyo invito a nuestros escuchas a revisar los manifiestos que han estado sacando las federaciones, las centrales, ¿no? Y algunos sindicatos importantes, como el SUTE, por ejemplo, que revisen los manifiestos que han estado sacando la semana del 7 de diciembre, la quincena, fin de año y los de ahora, ¿no? Y yo veo que hay poca voluntad del movimiento de los trabajadores en las dirigencias y que a veces calan en algunas juntas directivas de salir a apoyar a nuestro pueblo. Si bien es cierto, se está luchando en todo el país, el grueso de la lucha la tienen nuestros hermanos campesinos, lo tienen nuestros hermanos de los pueblos más alejados. ¿Eso qué significa, Carlos? Que todavía el gran problema del país, de la marginación, el racismo, la postergación de nuestros pueblos mayoritarios no ha sido resuelto. Y que a los trabajadores sindicalizados a veces se les vende la triste idea del individualismo y del aburguesamiento. Creen que porque son trabajadores y más aún dirigentes sindicales, la pobreza, la crisis no les va a chocar a ellos. Hemos visto sindicatos muy humildes que participan, que ganan muy poco, y los sindicatos que más ganan se han alejado de la lucha, ¿no? Carlos Marx decía, el ser social determina la conciencia social. Como uno vive, gasta y gana, piensa, lamentablemente. A veces se rompe ese apotegma, ¿no? Y hay gente, pues, que tiene mejor conciencia. Pero la gran mayoría comienza a recibir mejor sueldo, a vivir en otra zona, a tener su carrito, etcétera, y quiere cuidar. Es natural que quiera cuidar sus beneficios, pero no es moral, no es ético. Un trabajador tiene que estar defendiendo la comunidad donde nació. Y los trabajadores de nuestro país, sus padres, sus abuelos, pertenecen a los pueblos marginados, olvidados, que no tienen luz, que no tienen agua, o pertenecen a las zonas periféricas de las grandes ciudades como Lima y como Arequipa. Porque tú lo decías hace un rato, hay este cuento, ¿no? De que en Lima, Arequipa, en Trujillo se vive bien. Bueno, en el centro, en las zonas donde está la pituquería de estas regiones. Pero visitemos Lima, la Lima de los cerros, la Lima de los conos, igual en Arequipa, ¿no? El cinturón que rodea Arequipa es un cinturón humilde, más que humilde, ¿no? Igual que en Lima. Entonces la pobreza no solo está en el resto del país, está también en las grandes ciudades, pero oculta. Y con la alienación de los medios, muchas veces nuestros hermanos más pobres, y también en los sindicatos, no quieren asumir su conciencia de clase. Son dos fenómenos, Carlos, para terminar. Algunos son muy pobres, pero quieren pensar como ricos en la hipotética posibilidad de que los ricos los reconozcan como miembros de su clase social, a lo que no va a ocurrir, ¿no? Y otros que ya han mejorado su situación económica. Hablo de ciertos sindicatos que tienen más poder económico, ¿no? Porque son de alguna rama que cotiza mejor, etcétera. Tú sabes, ¿no? Entonces, ya comienzan a vivir mejor y ya no quieren arriesgarse, ¿no? Esa vida mejor va a durar poco. ¿Por qué? Porque en dictadura y en una futura elección donde gane la derecha, los derechos laborales se van a ir al demonio y se va a establecer los derechos laborales necesarios para la crisis económica que tiene el mundo en este momento, por la guerra en Ucrania y por la gran recesión que se ha generado. Entonces necesitan pagar menos, cotizar menos. Es el momento de luchar. Ahora, Gran Alianza Obrero-Campesina, pueblos originarios, estudiantes, intelectuales de izquierda, es el momento de una gran alianza
No es el momento de pelearnos entre nosotros, no es el momento de voltear la espalda a las luchas y al ensangramiento que está sufriendo nuestro pueblo. Es el momento de un comando unitario de lucha donde todas y todos se sientan representados en sus gremios, organizaciones, federaciones, partidos, colectivos y sobre todo, pueblo y masa que está reclamando. Por supuesto, creo yo, Carlos, con optimismo, que se está generando una nueva dirección popular en esas luchas. Ya algunas dirigencias han resultado lamentablemente superadas, son obsoletas, son decadentes, solo están pensando sobrevivir a través de la institucionalidad, es decir, esperar las elecciones, permanecer en el Congreso como sea el Congreso que sea, obtener algunos cargos, entrar a los viceministerios como sea. Esos progresistas, esos izquierdistas que solamente ven la solución a través de su bolsillo, a través de su situación, van a ser superados por nuevas dirigencias populares que se están gestando en la lucha. Allá donde se ha tenido que hacer una chanchita para comprar ataúdes, ahí donde se ha tenido que juntar dinero para mandar a estos gloriosos peruanos que están viniendo y van a llegar mañana a Lima para las grandes movilizaciones del 17, 18 y 19. Ahí se van a generar dirigencias. ¿Qué es una dirigencia, por último, Carlos? Es la logística organizada de un grupo de personas que plantea solucionar los problemas que tienen en ese momento que están viviendo y enfrentándose a algún obstáculo. Los más atrevidos, los más osados, los más humanos se organizan y surge una dirigencia. Y la dirigencia va a surgir sobre todo gracias a la derecha y la ultraderecha, que mientras más golpeen, mientras más gasolina echen al fuego, nuestro pueblo va a saber contestar. ¿Aspiramos a un escenario de violencia? No, ni pluraleando, ni quien está hablando. Aspiramos a un escenario de paz, pero no la paz de los cementerios, donde nadie habla y todo es silencio, sino a la paz de la fiesta social, a la paz de la alegría, a la paz de los niños estudiando, los ancianos cuidados y no trabajando a altas horas de la noche, los y las amas de casa teniendo tiempo también para estudiar, para diversificarse, para trabajar, para completarse como seres humanos. A esa felicidad aspiramos, no a una falsa paz que es la que se vive ahora, con tantos muertos, tantos asesinados, tanta burla, tanta marginación. Eso ya tiene que acabar y es ahora. Y a nuestros amigos sindicalistas que no han salido, es ahora, porque si esta semana es decisiva y esta semana se pierde, la dictadura puede terminar estableciéndose. Yo en realidad le veo pocas horas en el gobierno de la señora Boluarte, pero eso no va a ocurrir por arte de magia, va a ocurrir por la pujanza de nuestros pueblos. Y es necesario en este momento unificarnos y salir como un puño para exigir lo legal, lo legítimo, no cosas que están, como lo dicen los medios, falsamente, ¿no? En pro de la destrucción, de la violencia, de la pobreza. Eso no pide nuestro pueblo justamente quiere salir de la pobreza. Basta ya de tantos siglos de dominación y miseria. Compañero Martín, muchísimas gracias por esas palabras. Ojalá los compañeros que nos están viendo y los que nos van a ver en los próximos días por los videos, por la grabación que se ha hecho, entendamos, ¿no? De igual manera hacemos el llamado nosotros aquí a los compañeros. Está ahí una convocatoria que me ha hecho llegar de la Federación de Trabajadores para el día 19, ¿no? Pero bueno, salgamos el 19, pero salgamos mañana. Aquí en la ciudad de Arequipa se está saliendo todos los días, en la mañana y en la tarde, ¿no? O sea, un rato va la gente a ingerir sus alimentos y se sale, ¿no? Y si tenemos que estar en un piquete todo el día, hagámoslo, ¿no? Compañeros, es nuestro justo derecho. Estamos pidiendo que nuestro país sea diferente, que no nos sigan gobernando estos delincuentes, ¿no? Y que no nos sigan matando, ¿no? Mucha gente decía, compañero Martín, y que no comparto, ¿no? Salgamos por lo que están matando a nuestros hermanos. Definitivamente tenemos que salir por eso, pero no ese es el fondo, ¿no? Debemos salir porque nuestro país está mal, ¿no? Está encristado un grupo de corruptos que quieren hacer lo que les dé la gana, ¿no? Y a raíz de eso están matando a nuestros hermanos, que podemos ser uno de nosotros o cualquiera de nuestros familiares, ¿no? Que no nos indigne solo que maten a nuestro hermano y salgamos, ¿no? O un familiar, sino que por lo que está pasando en nuestro país, tiene que haber cambios, ¿no? Tiene que cambiarse esta constitución. Yo ya estaba en un seminario constitucional
y todo el día, y estaba renegando, compañero Martín, porque todos estos profesionales que se creen, que han estudiado en la Católica, en otras universidades, que se creen de la derecha, cuando analizan la Constitución o lo que nosotros estamos pidiendo, el cambio de Constitución, discúlpame la palabra, siendo profesionales de grandes universidades, hablan estupideces, compañero Martín, ¿no? Creen que la gente que está pidiendo una Constitución, un cambio de Constitución, no sabe lo que está pidiendo, ¿no? Porque alguien viste una pollera o porque viste un poncho, cree que es ignorante, ¿no? Y eso, justo yo lo dije, están totalmente equivocados, ¿no? Hay personas que no han pisado el colegio, ¿no? Como tenemos grandes héroes, ¿no? Que conocen más que nosotros incluso, sin necesidad de haber pisado un colegio, por la lectura, por lo que ellos tienen, ¿no? Porque han leído, porque conocen, ¿no? Un gran ejemplo, nuestro compañero Evo Morales, ¿no? Una gran persona, ¿no? Entonces, a veces da cólera que algunos profesionales, porque creen que han estudiado, ¿no? Hacen ver a la población por la forma de hablar o por forma de vestir que no son nada, ¿no? Y discriminan, ¿no? Y totalmente variado su forma de pensar de lo que nosotros queríamos un cambio de constitución, ¿no? ¿Cómo lo varían? O sea, eh, ¿cómo vamos a sacar los derechos fundamentales de la persona? Dicen, ¿no? La vida, el derecho a un trabajo, ¿no? Como si nosotros estaríamos pidiendo en el cambio de la constitución que se saque eso, ¿no? Hemos visto durante todos estos años, o todos estos años, o todas las constituciones que hemos tenido en nuestro país, eh, de las 12 constituciones, hay varias cosas, hay varios derechos que se siguen llevando en las constituciones, ¿no? No porque se ha cambiado, se ha sacado todo, ¿no? Entonces, lo que no queremos es esta constitución de 93 que nos ha impuesto este genocida de Fujimori, ¿no? Y que muchos lo llaman, estos profesionales abogados lo llaman el ingeniero Fujimori, ¿eh? Es chistoso ver a veces escuchar a estos señores cómo se manifiestan. Y lamentablemente, a veces por este pequeño grupo, creo, en nuestro país está mal, ¿no? Y eso nosotros tenemos que cambiar. Para eso los trabajadores tenemos que capacitarnos, entender, leer cuáles son nuestras normas, por qué está pasando en nuestro país, ¿no? Y poner nuestra posición desde ahí, ¿no? Compañero Martín, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa Plusvaleando. Creemos que de una u otra forma debemos aportar. Si nosotros terminamos este programa, sería rendirnos, ¿no? Rendirnos y darle la razón incluso a los empresarios y a estos corruptos, que no debe haber un programa así, como este, así tengamos pocos que nos estén viendo, pero sabemos que nos ven durante la semana, de otra forma, este video o esta entrevista va a tener que llegar a un trabajador o a un hermano ciudadano. Así que, compañero Martín, gracias, vuelvo a recalcar por ese apoyo. Y esperemos que se nos siga apoyando para poder hacer entender a la población y a ese grupo de los trabajadores que la lucha es continua, permanente. Si hoy ganamos, mañana, pasado, como usted le dijo, vamos a ganar esta lucha, ahí no se acaba, porque tenemos que seguir luchando durante todo el tiempo que nosotros vivimos, porque esta derecha o estos que quieren siempre dominar nuestro país van a seguir. Y el ejemplo más claro que tenemos acá es nuestros hermanos de Bolivia, ¿no? Constantemente esa derecha acusando, constantemente generando problemas simplemente para beneficiar a ellos, ¿no? Entonces, ojalá que entendamos, compañero Martín, eso, y muchísimas gracias de nuevo, compañero Martín. Sus palabras de despedida. Gracias, Carlos. Solo para despedirme, rendir homenaje a nuestros hermanos caídos. Este miércoles 18 de enero se cumple 112 años del nacimiento de José María Arguedas. Y él estaría muy dolido y muy indignado de ver que nuestros pueblos del interior del país siguen siendo tratados de esa manera. También se conmemora para los que creen en estas fechas, ¿no? La Fundación Colonial de Lima, ¿no? Y es cosa curiosa, 18 de enero nuestro pueblo peruano va a confluir en Lima y va a estar luchando. Y el pueblo limeño, el pueblo